Muy buenas tardes. Doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estimados colegas y amigos del extranjero que están aquí en el presidio, colegas y amigos del Instituto, señoras y señores. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad, es un honor y una satisfacción darles la más cordial bienvenida a este seminario sobre las comisiones de derechos humanos y la acción en constitucionalidad, organizado en colaboración y con el patrocinio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como bien sabemos, la acción abstracta de inconstitucionalidad es una figura procesal surgida en los ordenamientos constitucionales europeos que ha servido para dinamizar la justicia constitucional al permitir a las minorías parlamentarias, en particular, acudir a los tribunales constitucionales para pedir el examen de la constitucionalidad de leyes y tratados internacionales. Algo similar ha ocurrido en nuestro ordenamiento a partir de su introducción en 1995, pues desde ese año la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto más de 200 acciones de inconstitucionalidad, sobre todo en la materia electoral. Sin embargo, ya desde entonces la doctrina señaló que a los sujetos legitimados para interponer la acción, minorías legislativas, partidos políticos y el Procurador General de la República, debía agregarse la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En efecto, la razón de esta propuesta es evidente. En general, los sujetos citados no necesariamente acuden a la acción de inconstitucionalidad en interés de la defensa de la Constitución, por lo que hace falta un sujeto imparcial que pueda interponer la acción para garantizar específicamente la supremacía de los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional. Por fortuna, el 14 de septiembre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reforma a la fracción segunda del artículo 105 constitucional, por el que se otorga la legitimación señalada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las respectivas comisiones de las entidades federativas. El propósito del seminario que inauguramos hoy es examinar rigurosamente los diversos aspectos jurídico-constitucionales que plantea esta reforma, en sí mismos y en comparación con experiencias similares en otros países. Estoy seguro que escucharemos exposiciones de muy alto nivel y que dichas exposiciones se traducirán más adelante en una excelente publicación que será coeditada por el Instituto y la Comisión Nacional. No me queda sino reiterarles la bienvenida a todos ustedes, en especial a nuestros invitados del extranjero, a quienes les decimos afectuosamente que esta es su casa académica. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a su presidente les expreso nuevamente mi agradecimiento por su apoyo y su presencia. Espero que en el futuro haya más oportunidades de colaboración, pues ambas instituciones las unen no solo propósitos semejantes, sino también fuertes lazos académicos y personales. Enhorabuena y muchas gracias. Señor doctor Héctor Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señor doctor Miguel Carbonell, investigador del mismo instituto, señor doctor Joaquín Braje, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, señor doctor Alexis Julio Estrada, profesor de la Universidad Externada de Colombia, señor doctor Edgar Carpio Marcos, profesor de la Universidad de Lima, distinguidos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, estimados compañeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señoras y señores. El respeto a las diferencias es esencial en la democracia. Quien busca desaparecerlas o resolver sus conflictos mediante actos arbitrarios atenta contra los principios de la vida democrática, esto es, la libertad y la igualdad. A lo largo de nuestra historia abundan los ejemplos de la forma en que gobernantes y gobernados han quebrantado los fundamentos de la convivencia y de la armonía social. Al mismo tiempo, los mexicanos hemos mostrado una firme voluntad mayoritaria para establecer puentes de entendimiento y encauzar las tensiones generadas por la pluralidad mediante el diálogo y el derecho. Durante los últimos años, se han adoptado nuevos mecanismos legales para procesar las tensiones generadas por la creciente pluralidad política.
hace poco más de una década, fue aprobada una reforma constitucional a la Administración de Justicia. Dentro de este importante cambio normativo, se incluyó una figura de gran relevancia para la democratización del sistema político mexicano. Esto es, la acción de inconstitucionalidad. Originalmente, este medio de control solo podía ser ejercido por las minorías legislativas, el Procurador General de la República o los partidos políticos en temas de carácter electoral. Desde el 15 de septiembre de este año, entró en vigor una adición constitucional para que pueda ser ejercido también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por los organismos públicos defensores de los mismos derechos en las entidades federativas. Ahora, la CNDH y los ombudsman locales están legitimados para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cualquier ley o tratado internacional que vulnere los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna. Con esto, se fortalece la autonomía e independencia de la Comisión Nacional y la lucha por la protección de los derechos fundamentales. Aprovecho para reiterar mi reconocimiento a los diputados y senadores que apoyaron estos cambios constitucionales. Con ello, la 59ª legislatura federal mostró un interés genuino por consolidar a los organismos protectores de las garantías individuales. Y de manera particular hago un público reconocimiento al entonces diputado Francisco Valdés de Anda, quien fue el que presentó la iniciativa de reformas que llegó a feliz término. Ningún lugar más apropiado para este seminario que la Universidad Nacional, baluarte de la libertad de expresamiento. Nuestra máxima casa de estudios ha sido el espacio de formación y desarrollo de ideas que han sido expresadas en un ambiente de libertad y tolerancia, y llevadas a la práctica se han traducido en instituciones fundamentales para los mexicanos. Señoras y señores, nuestra clase política debe retomar el espíritu de diálogo crítico que caracterizó el quehacer de estos grandes pensadores y responder así a las necesidades de la sociedad. Los ciudadanos exigen esfuerzos que abran caminos hacia los acuerdos. Es el momento de acotar los disensos, de superar agravios y de buscar la ruta que conduzca a una gran reforma del Estado. Que los conflictos no rebasen ni desplacen a las muchas tareas sociales pendientes. La ciudadanía demanda debate y diálogo crítico de altura, demanda pactos y demanda resultados. No pongamos en riesgo la credibilidad que tienen los mexicanos en la democracia como forma pacífica para solucionar los problemas ingentes de nuestra sociedad. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues entonces para cumplir la comunidad. Siendo las 6:15 de la tarde de hoy, 5 de diciembre del año 2006, tengo el gran honor de declarar inaugurado el seminario de las Comisiones de Derechos Humanos y la Acción de Inconstitucionalidad, haciendo votos porque sea un seminario muy fructífero y muy provechoso. Muchas gracias. Pues ahora les pedimos no se vayan, porque va a empezar en unos minutos más la primera mesa. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la primera mesa de trabajo de este seminario internacional. Como ustedes saben, el programa está dividido en 3 mesas de trabajo. El día de mañana a las 10 tendremos la segunda mesa y posteriormente a las 12 habrá otra en donde participarán nuestros invitados extranjeros. En esta tercera mesa exploraremos justamente experiencias comparadas que hemos considerado que serán de gran utilidad para
estos primeros meses de funcionamiento de la reforma al artículo 105. Pero antes de eso, tenemos en esta primera mesa una serie de intervenciones que nos situarán en el contexto de la reforma publicada hace unas semanas en el Diario Oficial al artículo 105, porque me parece que si no entendemos el contexto, será bastante complicado ir actuando en la práctica el significado de la reforma al 105. Y para ello, para que nos den este contexto, hemos convocado a tres muy distinguidos juristas, expertos en Derecho Constitucional y en Derecho Procesal Constitucional, autores de obras muy significativas en esta materia, obras que todos hemos leído y que por tanto no ameritan de mayor presentación. Ahorraré los minutos que se suelen dedicar a la lectura de las síntesis curriculares en beneficio de todos los que estamos ansiosos y atentos de sus exposiciones. En primer lugar, le voy a pedir al doctor Edgar Corso Rosa que nos haga sus planteamientos. Como ustedes saben, el doctor Corso es investigador en este instituto, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y un reconocido experto nacional e internacional en los temas de justicia constitucional. Doctor Corso, tiene usted la palabra hasta por 30 minutos. Muchísimas gracias, doctor Carbonell, por su presentación. Muy buenas tardes. Me han pedido que haga referencia dentro de este evento al origen histórico y doctrinal de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, mi charla versará sobre dos aspectos, lo histórico y lo doctrinal, tratando de entender un poco lo doctrinal como marco conceptual. Antes de entrar a estas dos partes, que finalmente tienen una conclusión, quiero externar mi agradecimiento tanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como a este instituto en el cual trabajo por la invitación que me formularon para estar el día de hoy aquí con ustedes. Mi voto es, por tanto, que no se altere la Constitución en nada respecto de las atribuciones de esa corporación en lo que hace relación a la administración de justicia y nombramiento de sus empleados. Mas yo pretendo añadirle otra facultad dentro de su órbita. La idea parecerá a primera vista extraña, pero ni es enteramente nueva, ni carece de sólidos fundamentos. Antes se encontrará apoyada en la razón y en la experiencia. Una obra moderna que hizo mucho ruido en Francia casi se ocupa toda en demostrar que la paz y la tranquilidad de la República del Norte no se debe a otra cosa que a la influencia que ejerce en ella su Corte de Justicia. Los diputados, los senadores, los secretarios del despacho, el mismo presidente de la República pueden afectarse de sus propios intereses, del de sus parientes y amigos, o de pasiones y caprichos. Es necesaria mucha firmeza de alma y una virtud no sólo filosófica, sino verdaderamente evangélica, para que uno de sus funcionarios no haga, o por lo menos no apoye, una iniciativa de ley que favorezca sus miras, aun cuando se oponga a algún artículo constitucional. Ojalá y no fuera tan cierto lo que acabo de decir. Son palabras que cito textualmente del voto particular del diputado José Fernando Ramírez al proyecto de reformas de las leyes constitucionales de 30 de junio de 1840. Les extrañará, igual que a mí, encontrar en 1840 algo que puede reflejarse muy bien el día de hoy, pero además que entra en lo que es el tema de esta ocasión. El diputado Fernando Ramírez, además de sostener la supresión del Supremo Poder Conservador, sugiere que la Corte tenga facultad para, cuando cierto número de diputados
de senadores, de juntas departamentales reclamen alguna ley o acto del Ejecutivo como opuesto a la Constitución, se diese a este reclamo el carácter de contencioso y se sometiere al fallo de la Corte de Justicia. 1840 se está cuestionando la actividad de los legisladores y se está permitiendo que la Suprema Corte de Justicia conozca a través de un cierto número de diputados, senadores o juntas departamentales de la inconstitucionalidad de una ley. El acta de reformas de 1847, acta de reformas a la Constitución de 1824, es famosa por su artículo 25, en el que se establece el juicio de amparo a nivel federal. Sin embargo, tiene un artículo 23 y un artículo 24, a los cuales doy lectura. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General fuese reclamada como anticonstitucional o por el presidente, de acuerdo a su ministerio, o por 10 diputados, o 6 senadores, o 3 legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las legislaturas, las que dentro de 3 meses y precisamente en un mismo día darán su voto. Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte y ésta publicará el resultado, quedando anulada la ley, si así lo resolviere la mayoría de las legislaturas. Artículo 23. Artículo 24. En el caso de los anteriores artículos, porque además de esta iniciativa ante la Corte, se permitía en el acta de reformas de 47 que el mismo Congreso pidiera la nulidad de las leyes, se sostiene en este precepto que el Congreso General y las legislaturas, a su vez, se contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional, y en toda declaración afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o ley general a que se opongan. Tenemos entonces voto particular 1840 y acta de reformas de 1847. No quiero ser nacionalista y decir que ciertamente antes del 94 ya tenemos nosotros antecedentes que pueden justificar la creación de una acción de inconstitucionalidad. No es ese mi objetivo. La intención es señalar que ciertamente, si hasta 1994 vivimos con el juicio de amparo, eso no quiere decir que no estuvieran de alguna manera establecidos diversos instrumentos también para la defensa de la Constitución. Pensar que en 1840, imagínense, 1840 o 1847 es un antecedente que tiene más o menos las mismas características de la acción de inconstitucionalidad creada en 1994, es pedir demasiado a lo que en ese momento se estableció. Sin embargo, sí había la preocupación de que legisladores, aquellos que fueron los autores de la ley, hicieran ellos mismos también una impugnación. En el 40 se le da a la Suprema Corte, en el 47 se le da a las legislaturas, curiosamente. Un sistema federal, 47 estaba retomando el sistema federal de 1824, trae como punto de partida la intervención de las legislaturas. Pero además la regulación que se establece en 47 da por lo menos 2 puntos de avanzada, no propiamente en la acción de inconstitucionalidad, pero sí en lo que se refiere al marco constitucional en general. Uno de ellos, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, es que las legislaturas darán su voto el mismo día. Las legislaturas dando su voto el mismo día. Ahí ya hay una preocupación de que todas, por lo menos en el mismo día, se pronuncien y por lo tanto se les tome en consideración. Y otro punto que también vale la pena poner énfasis en él
es que se insertará la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o ley general a que se oponga. Si nosotros quisiéramos revisar en verdad cuáles han sido los textos legales anulados, incluso cuál es la Constitución vigente, tenemos problemas. Tenemos que andar buscando la resolución, a ver qué parte se dijo que era inválida, porque después de eso ya no tenemos nada. Ojalá hubiera un mecanismo que lo actualizara y dijera, este es el texto vigente, válido, después de lo que sucedió en una acción de inconstitucionalidad. Pero entonces, mi interés en esta primera parte es señalar, hay una publicación de la Suprema Corte que profesamente está indicando que es 1847 el antecedente de la acción de inconstitucionalidad, es indicar que sí hay algo que está ahí en nuestra historia constitucional. Sin embargo, no creo que el juego democrático y de Estado constitucional de derecho que vivimos hoy en día tenga que ver precisamente con esta redacción de 40 y de 1847. En relación con su origen conceptual, yo creo que aquí conviene tener presente varias ideas generales. Primero, ¿dónde nos encontramos? Estamos hablando de una acción de inconstitucionalidad y tenemos que unirla a la defensa de la Constitución, pero una idea de Constitución con la supremacía que le caracteriza. Entonces, en esta defensa, en este establecimiento de instrumentos para defender el texto constitucional, pues tenemos un sistema concentrado de jurisdicción constitucional. Un sistema concentrado que se le denomina así obviamente porque es el órgano jurisdiccional el que finalmente va a expulsar la norma del ordenamiento jurídico, y es el Poder Judicial de la Federación, en concreto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la Corte entonces tiene dentro de este sistema concentrado de jurisdicción constitucional dos vías para enjuiciar, bueno, no solo dos vías, tiene varias vías para enjuiciar la ley frente a la Constitución. Vamos a contraponer ley a Constitución y de ello va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son las vías, al menos las que conviene tener muy presentes y hacer referencia a ellas? Pues no solo es la acción de inconstitucionalidad, también son las controversias constitucionales y el amparo. Y desde mi punto de vista, el que se le dé legitimación a las comisiones de derechos humanos no solo tiene que ver con la acción de inconstitucionalidad, como más adelante señalaré. Entonces, estamos en la defensa de la Constitución ante un sistema concentrado de jurisdicción constitucional constituido por varias vías, varios accesos para llegar a la Corte. ¿Cuáles son, en términos genéricos, las características de estas vías? ¿Qué las identifica? ¿Cuáles son sus lugares comunes? Por un lado, es el enjuiciamiento de la conformidad de la ley a la Constitución. En estas vías se contrapone la ley a la Constitución. Primer punto. Segundo punto, hay una declaración mediante sentencia de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Se pretende en esta vía entonces obtener una sentencia que nos diga si es conforme o no la Constitución la ley que se está impugnando. Y finalmente, una declaración de la nulidad de la ley. Una vez que la ley es contraria a la Constitución, en principio hay una declaración de nulidad. Esto, por supuesto, no es característica que se aplique al juicio de amparo. Sí es característica que está presente en las controversias y en las acciones de inconstitucionalidad. Son esas tres, en términos genéricos, las características de estas vías. Además, hay un rasgo característico que es el que todo el mundo hace referencia en cuanto se le dice de una acción de inconstitucionalidad. Ya entro en una de las vías específicas de la acción de inconstitucionalidad, es un control abstracto. Esa es la característica esencial que se tiene que señalar de la acción de inconstitucionalidad. Es un control abstracto. La pregunta es, ¿y por qué, con base en qué puede sostenerse que la acción sea un control abstracto? Pues aquí tenemos que hacer
referencia a su origen, no a su enjuiciamiento, sino al origen. Me explico. La acción de inconstitucionalidad surge simple y sencillamente a raíz de la publicación de la ley. Una vez que se publique la ley, da igual que entre o no en vigor, pero una vez publicada la ley, se puede combatir. Entonces su origen es precisamente la publicación. Cuando no estamos en un control abstracto, sino concreto, y hago referencia al origen, como es el caso del amparo y las controversias constitucionales, también se puede combatir la ley, solo que aquí sí es a raíz de la aplicación de la ley, no a partir de su publicación, sino a raíz de su aplicación de la ley. Claro, en el juicio de amparo tenemos que hacer otra excepción, que ya no es solamente a partir de la aplicación de la ley, sino a partir también de su entrada en vigor. Otro de los momentos que conocemos para impugnar la constitucionalidad de una ley en el juicio de amparo. Y este control abstracto, decía, no es en su enjuiciamiento, porque al fin y al cabo, tratándose de controversias, de acciones o amparo, finalmente tiene que haber un enjuiciamiento genérico de la ley frente a la Constitución, ya sea que su origen sea abstracto de su publicación o sea concreto a raíz de su aplicación. Al fin y al cabo, ya utilizada la vía, se tiene a la Constitución frente a la ley. Y en ese aspecto, entonces sí podríamos decir que todas estas vías tienen, a fin de cuentas, un control abstracto. Entonces, cuando se hace referencia a la acción de inconstitucionalidad, pues tiene que tomarse muy en cuenta que es a su origen, a partir de su publicación. ¿Y por qué ese momento de la publicación? No quisiera dejar de indicarlo. Empezamos por combatir la ley a partir de su aplicación. Después nos fuimos un paso atrás y dijimos a partir de su entrada en vigor. Ahora estamos otro paso atrás y es a partir de que se publique la ley. Si seguimos así, pues entraríamos entonces ya no en la publicación, sino el siguiente paso sería una vez que es aprobada la ley, porque aprobada la ley es ley, solo le faltan requisitos de eficacia para que en verdad despliegue todos sus efectos. Sin embargo, pasar o dar el paso atrás es complicado. Es complicado porque entonces sí, al parecer nos estamos metiendo en el proceso de elaboración de la ley interno. Dicho en otros términos, un recurso de inconstitucionalidad, le tendríamos que llamar aquí previo, sería hasta cierto punto riesgoso porque muy probablemente va a parar la actividad del legislador. Eso hay experiencias en algún país en concreto. Entonces, a partir de la publicación de la ley, y una vez que esté publicada, obviamente hay una disposición que dice que no se puede suspender la vigencia misma de la ley que es publicada. Entonces, este control abstracto a través de las vías que estoy indicando, en especial de la acción de inconstitucionalidad, nos hace entender, incluso si quisiéramos ver todas las partes en las cuales se informa o tiene reflejo este control abstracto, que son todas las etapas del procedimiento. Solo quiero llamar la atención respecto de dos. Es entendible que si estamos ante un control abstracto, la consecuencia sea la nulidad de la ley. Ante un control abstracto, consecuencia, nulidad de la ley. No nos debe extrañar que en la acción de inconstitucionalidad, entonces, cuando se logren 8 de 11 votos, pues se anule la ley, tenga efectos generales. Es, digamos, una consecuencia. Pero además tenemos otra consecuencia que es interesante, y es en las improcedencias o causales de sobreseimiento. Ahí, desde luego, no procede el desistimiento. Una vez que ya se echó a andar la maquinaria, una vez que ya se ejerció la acción de inconstitucionalidad, no hay marcha atrás. Lo que sí hay es una depuración del ordenamiento jurídico, y tampoco puede haber convenio entre las partes para decir, esto queda ahí. Si le vemos el control abstracto en respuesta para dejar que avance, pues la consecuencia sería no el desistimiento ni no el convenio de las partes. Lo único que podría
tener lugar para parar esa acción, pues sería la reforma a la misma ley que es impugnada y por tanto cesarían los efectos. Entonces, el control abstracto juega en las diversas etapas del procedimiento de manera diversa. Un cuarto punto que quiero señalar es el objetivo que subyace en esta acción de inconstitucionalidad. Es, desde luego, la depuración del ordenamiento jurídico. Que no exista en el ordenamiento o sistema jurídico una ley que esté contradiciendo a la Constitución. Ese es el interés que existe en esta vía o en este medio de control constitucional. Aquí, desde luego, conviene hacer alguna reflexión en el siguiente sentido. En principio, incluso ya lo señalaba el director del instituto, hay un interés legítimo, primero objetivo, para depurar el ordenamiento, pero pudiera suceder que, dependiendo de los sujetos que estén iniciando este proceso, pudiera haber ya más un interés en concreto, un interés legítimo de quien es amenazado por la aplicación de una ley inconstitucional. Dicho en otros términos, para explicarme un poco mejor, en el control concreto, que es entre el amparo y en las controversias constitucionales, parece ser que el interés que se señala es más del individuo al cual le están aplicando una ley y le está afectando. En las controversias constitucionales es el sujeto público correspondiente al cual le están aplicando un cierto acto o una cierta ley y lo está resintiendo. En el caso del control abstracto de la acción de inconstitucionalidad, en principio no debiera haber un interés del ejercicio de las facultades que está desarrollando una cierta autoridad, porque estamos en un interés objetivo. Hay que depurar el ordenamiento, no importa quién lo haga valer. Por supuesto, esta reflexión tiene que ver mucho cuando entremos a la legitimación de ciertos sujetos en la acción de inconstitucionalidad, que es a lo que ahora me introduzco. Vistas las cosas así, con estos principios genéricos de la acción de inconstitucionalidad, podemos ver entonces el por qué integrantes del órgano legislativo que aprobó la ley tienen que impugnarla. ¿Por qué el sistema creado en 1994 nos está dando la posibilidad para que en esta depuración del ordenamiento jurídico, aquellos órganos que intervinieron en la elaboración de la ley, en concreto el órgano legislativo, sea él mismo quien también inicie esta vía o este medio de control? Si revisamos la exposición de motivos de la reforma finalmente publicada el 31 de diciembre de 1994, podemos advertir en ella que hay una preocupación de la labor del órgano legislativo y se señala, por ejemplo, hay un interés para ver si efectivamente las normas aprobadas por la mayoría de un órgano legislativo son o no acordes con la Constitución. E incluso se llega a señalar que al tiempo de hacer de la Constitución el único punto de referencia para la convivencia de todos los grupos o actores políticos, no debe confundirse a la representación mayoritaria con la constitucionalidad. Representación mayoritaria con constitucionalidad. El hecho de que nuestros representantes populares hayan aprobado una ley no significa, contrariamente a lo que pudiera pensarse, que eso la haga constitucional. Entonces, el criterio de conveniencia política que surge al interior del órgano legislativo debe pasar por el tamiz del control constitucional de un órgano jurisdiccional para finalmente determinar si efectivamente eso que aprobó la mayoría pasa o es conforme con la Constitución.
esa es la intención tal cual. Esto implica al mismo tiempo pues que podamos señalar, ya está señalado en algún criterio, que hay una presunción de constitucionalidad de la ley. Es decir, tenemos que imaginarnos que el legislador, al momento de estar en la tribuna, no con el escenario que acabamos de ver, pero en un escenario tranquilo, con las curules ya compuestas, arregladas, pues tiene en la mano la Constitución, y antes de votar, pues la va a revisar y finalmente va a decir, sí, esto es conforme a la Constitución. Tenemos que partir de ahí, aunque parezca inaudito. Tenemos que partir de una presunción de constitucionalidad, presunción que por supuesto admite prueba en contrario, y esa prueba en contrario la puede hacer el mismo órgano legislativo y llevarla por supuesto hasta sus últimas consecuencias. El día de hoy en nuestro más alto tribunal, en la Suprema Corte, se discutieron dos asuntos en materia electoral, en acciones de inconstitucionalidad. No se decidieron finalmente porque habían 8, se requiere 8 sobre 11, y se dijo mejor esperamos a otros ministros para que ya se tome una decisión más amplia, a ver si no sean 8, sino que sean 9 o sean 10. Pero lo curioso aquí es que se trata de una acción de inconstitucionalidad en la cual se está cuestionando el acuerdo político que existe al interior de una entidad federativa. Dicho de otra manera, el hecho que una entidad federativa con los distintos actores políticos que actúan en ella llegue a elaborar una ley o una reforma a la Constitución, toda una entidad federativa que se puso de acuerdo puede ser puesto en entredicho y llevado a través de una vía de un partido político nacional que incluso no está en la misma línea que el mismo partido político, pero local, y cuestione todo el ordenamiento jurídico. Lo que quiero decir con esto es que esto que señalamos simple y sencillamente, que la razón política es distinta al escrúpulo constitucional, o que la representación mayoritaria no significa que sea constitucional la ley, en ocasiones puede llevarnos al extremo de cuestionar acuerdos políticos muy importantes. Es decir, a estas alturas yo creo que podemos examinar simple y sencillamente que esa constitucionalidad pues en algunos casos es producto de un acuerdo político y hay que ver hasta dónde se pueden interpretar las normas correspondientes para hacer viable ese acuerdo político y finalmente una entidad federativa pues salga adelante con algo que ella misma decidió. Pero en fin, esta es la parte, digamos, el órgano legislativo que intervino es el mismo que la cuestiona. No entro al aspecto si el 33% es minoría o no, sino que sencillamente quien la hace la impugna. Pues entonces, ¿cómo debemos entender que quien no la hace la impugna? Es decir, la Procuraduría General de la República, los partidos políticos y ahora las comisiones de derechos humanos. No son los órganos que intervinieron en la elaboración de la ley, sin embargo están legitimados para impugnarla. En principio, yo creo que hay un interés de la sociedad. Son organismos que representan el interés de la sociedad y por lo tanto en ellos hay que hacer recaer alguna responsabilidad. Entonces, esto significa, en el caso de la Procuraduría General de la República, más bien es una interrogante si en verdad es interés de la sociedad, de acuerdo al esquema que tiene actualmente de ratificación para su nombramiento, pero remoción libre. En el caso de los partidos políticos, habría que analizar si efectivamente hay una representación social después de todo lo que hemos visto en este desarrollo democrático actual de nuestra sociedad. Y finalmente la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos tiene una defensa abstracta de los derechos humanos. A partir de la publicación, las comisiones de derechos humanos también se pueden meter en esta defensa. Ha iniciado, si mal no me acuerdo, con estas acciones que les comento, la Comisión Estatal de Chiapas en relación con la reforma electoral de Chiapas. Si mal no tengo
el dato. Pero es una defensa abstracta de los derechos humanos. Sin embargo, yo creo, ya concluyendo, que lo que es la posición de las comisiones de derechos humanos no solamente debe llevarla a una defensa abstracta de los derechos humanos en acción de inconstitucionalidad. Está bien que estemos ahora discutiendo esto, pero yo creo que quedan materias pendientes. En primer lugar, el juicio de amparo. Existe una iniciativa de ley congelada con un interés legítimo y demás, pues bueno, las comisiones de derechos humanos bien podrían ser representantes de este interés legítimo de alguna manera y también inmiscuirse en el juicio de amparo. Pero en controversias constitucionales igualmente. Recientemente ha habido un criterio de la Corte en el sentido que el Tribunal Electoral del Distrito Federal, como no forma parte del Poder Judicial, debe considerarse un órgano constitucional autónomo y tiene legitimación para presentar controversia constitucional. La puerta se está abriendo, está rechinando un poco, pero se está abriendo. Falta empujarla. No dudo que en lo inmediato, ante este criterio de órgano, reconocer un órgano constitucional autónomo para presentar una controversia constitucional, pues sigan los demás órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos. Y ahora sí, terminando, yo creo que cabe esperar mucho de la acción de inconstitucionalidad de las comisiones de derechos humanos. De 94 a 96 estuvieron prácticamente muertas. No había casos interesantes, no había accionar en materia de acción de inconstitucionalidad. Todo empezó, como lo señaló muy bien el director, en el 96, del 96 al 2006, pues tenemos un activismo, en el sentido de mucha actividad, de mucho ejercicio intelectual. ¿Para qué? Para que todo este número de acciones de inconstitucionalidad sean en materia electoral. Han sido los partidos políticos, e insisto, muchas veces partido político nacional en contra de lo que existe en una entidad federativa, los que la han incentivado. No me cabe la menor duda que a partir de 2006 empiece ya una nueva etapa de la acción de inconstitucionalidad, motivo de la intervención de las comisiones de derechos humanos. Ha sido difícil la inserción de las comisiones de derechos humanos en nuestro esquema o sistema constitucional. En un principio incluso se publicó una obra, El Estado contra sí mismo, en la cual pues se veía la competencia que pudiera existir entre comisiones de derechos humanos y la labor tradicional jurisdiccional mediante el amparo. Pues ¿quién protege derechos humanos? ¿Quién? O sea, ahí la gran apuesta fue señalar cuál era el ámbito de trabajo, de competencia de unos órganos y cuál era el ámbito de competencia de los otros. Con la acción de inconstitucionalidad, yo creo que se está ahora sí creando un sistema mucho más fuerte de protección de los derechos humanos, en donde la Comisión de Derechos Humanos se inserta en la labor jurisdiccional de los órganos de protección de los derechos humanos. En esta apuesta, estoy seguro, pues triunfaremos todos y la defensa de los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Corso por su muy completa y brillante exposición. Tuvo muchas virtudes, pero yo me quedaría con una de las más significativas de la exposición de Edgar. Me parece que Edgar planteó atinadamente no solo el presente, sino el futuro de las comisiones de derechos humanos y de su intervención en procesos jurisdiccionales. Yo coincido. Me parece que tenemos que empezar a pensar seriamente en el papel que las comisiones de derechos humanos tienen que tener en el juicio de amparo y, por supuesto, en las controversias constitucionales, porque además en las controversias se involucran no solamente a las comisiones como órganos constitucionales autónomos, sino que esto repercute, como muy bien lo señaló el doctor Corso, en la legitimación activa que podrían tener otros órganos constitucionales autónomos, como el IFE, como el Banco de México. En fin, creo que fue
muy ilustrativa su intervención. Por cierto, me recordaba hace unos minutos el doctor Héctor Fierro, el director del instituto, un dato que vale la pena mencionar. El día de hoy se cumplen 12 años de que el presidente Zedillo presentó la iniciativa de reforma constitucional que culminó con la publicación el 31 de diciembre de 1994. No había yo reparado en eso, me lo hizo favor de recordar el doctor Fierro, pero me parece muy significativa esta fecha. Coincidió por casualidad, la verdad que no lo habíamos planeado, pero como 12 años después estamos hablando de temas nuevos. Esto me parece muy significativo. Le voy a pedir a continuación al doctor Joaquín Braje Camasano que intervenga. El doctor Braje es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es un prolijo constitucionalista y especialista en Derecho Procesal Constitucional. Nos ha acompañado en repetidas ocasiones, además de que ha sido investigador invitado en este instituto. Tiene obras publicadas con el sello de la Universidad Nacional, una de ellas especialmente significativa para el tema que nos ocupa, porque creo que fue el libro seminal en la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad. Es un libro que lleva este título, La acción de inconstitucionalidad, que publicó este instituto en 1996. Y además el doctor Braje es también un prolijo traductor, particularmente del alemán, de autores muy significativos como Peter Heberle, Konrad Hesse, entre otros. De tal forma que bienvenido, doctor Braje, esta es su casa, como ya lo dijo el director del instituto, y tiene usted el uso de la palabra hasta por 30 minutos. Bueno, pues muchas gracias, y en primer lugar quiero agradecer al director del instituto y también al profesor Carbonell la invitación para estar hoy aquí. Para mí siempre es un placer volver a México, porque aparte de todo lo académico y eso, pues tengo mucho aprecio y tengo aquí muy buenos amigos, como también el doctor Carbonell, como se acaba de notar en su presentación, ¿no? El tema del que voy a hablar, como se acaba de decir, es un tema que yo estudié nada más licenciarme al venir aquí a este instituto, que fue una gran oportunidad para mí y que me permitió, bueno, después desarrollar esa investigación que dio lugar al libro que se ha comentado. Lo que voy a tratar de hacer en esta exposición es dar una visión global, muy general, de la acción de inconstitucionalidad, tratando de no incidir en aspectos que han sido ya tratados en la exposición del doctor Corzo. Pero en todo caso se trata solo de una visión general, muy simple, de los aspectos más básicos de la acción de inconstitucionalidad, con una perspectiva pues que procuraré que sea un poco sistemática. En este sentido me voy a referir a los siguientes aspectos de la regulación constitucional y legal de la acción de inconstitucionalidad. En primer lugar, a la cuestión relativa a la legitimación activa. En segundo lugar, la cuestión relativa al objeto de esta acción de inconstitucionalidad. También voy a tratar lo relativo a la competencia. También, en cuarto lugar, lo relativo al parámetro de control. Lo relativo también al procedimiento, al proceso. En quinto lugar. En sexto lugar, lo relativo a la sentencia como forma de terminación, entre comillas, normal del proceso a que da lugar la acción. Y por último me ocuparé de lo que se llama, podemos denominar, la terminación anormal del procedimiento, simplemente para mencionar. También hablaré, como he dicho, de la competencia para conocer de este proceso, y una cuestión que se plantea a este respecto, y es la relativa a la naturaleza de la Suprema Corte, si es un tribunal constitucional o no lo es. Son muchos temas para tratar en tan poco tiempo, en tan pocos minutos, pero bueno, trataré de hacerlo, como digo, por lo menos destacando algunos aspectos que me parecen los más importantes, y también quizás haciendo alguna sugerencia crítica. Bueno, pues en primer lugar me gustaría también definir, para dar una visión global en 2 minutos, la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad, aplicada en concreto a México, se puede definir como aquel procedimiento por virtud del cual un órgano de la constitucionalidad, que es la Suprema Corte de Justicia, conoce acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad formal o material de una determinada ley o tratado internacional a instancias de determinados órganos que están legitimados para plantear esta cuestión ante este órgano de la constitucionalidad.
Y una vez que este órgano decide, resuelve por medio de una sentencia normalmente en la que va a decir, en la que va a definir si esa ley que se impugna es constitucional o no lo es, con efectos generales. Por tanto, no solo para un caso particular, caso que ni siquiera existe aquí, como acaba de destacar el doctor Corzo en su exposición. Por tanto, la acción de inconstitucionalidad es una acción abstracta de inconstitucionalidad. En este sentido, yo, la última edición del libro de la acción de inconstitucionalidad actualizada, he cambiado el título, aunque sigue siendo básicamente el mismo libro. Se titula Acción abstracta de inconstitucionalidad. Esto define mejor lo que es el instituto, porque da lugar a este control abstracto que se ha definido. Un control de constitucionalidad de una ley que se hace, por así decirlo, en el vacío. Se hace al margen del caso concreto. La dialéctica del caso concreto no va a influir, aunque existan casos concretos de aplicación, que pueden existir en el momento de resolver, esa dialéctica del caso concreto, tan determinante para cualquier juez ordinario que conoce de pleitos ordinarios y también de los órganos de la constitucionalidad que conocen, por ejemplo, de un amparo, esa dialéctica del caso concreto no influye en el caso de la acción de inconstitucionalidad. Dicho esto, como una breve introducción, una exposición muy sencilla y muy simple de lo que es la acción de inconstitucionalidad, me voy a referir a continuación a algunos de los aspectos estructurales más importantes de este Instituto Procesal Mexicano. En este sentido, es lógico comenzar hablando por la legitimación activa, es decir, quiénes pueden plantear ante la Suprema Corte de Justicia la constitucionalidad de estas normas, para que resuelva la Suprema Corte de Justicia sobre si estas normas son constitucionales o no lo son. Bueno, hay distintos sistemas en el derecho comparado, algo diré mañana en mi exposición sobre esto, por eso no voy a extenderme, no voy a decir nada en este momento. Pero en el caso de México se opta por un determinado sistema original en cierta medida y que consiste en atribuir legitimación activa en este momento, y tras la reforma constitucional que es objeto de este seminario precisamente, se otorga legitimación activa a cuatro órganos políticos. Por tanto, esto negativamente, o desde un enfoque negativo, lo que significa es que no se opta por otorgar la legitimación para acudir ante la Suprema Corte a cualquier persona. No se opta por la actio popularis, por la legitimación popular. Esa opción que existe en algún país europeo, en algún estado federado de Alemania y que existe también en varios países de Latinoamérica, con matices en algún caso, no es la opción por la que se opta en México. Desde mi punto de vista, con todo acierto, porque, bueno, tendría posiblemente más inconvenientes que ventajas, y desde luego así también sería en el caso de España. Pero, eso es claro, no se opta por una legitimación popular. Se opta por un sistema como el que propuso en su momento Kelsen, un sistema que se conoce como Organklage, es decir, como un sistema que podemos denominar algo así como legitimación orgánica, que se otorgue legitimación para impugnar la constitucionalidad de las leyes ante el Tribunal Constitucional, en este caso la Suprema Corte, solo a determinados órganos políticos, desde luego no a cualquier ciudadano, sino solo a determinados órganos además de naturaleza en mayor o menor medida política. ¿Quiénes son estos órganos en el caso de México? Bueno, pues estos órganos son, en primer lugar, unas fracciones legislativas, el 33% de los parlamentarios integrantes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, el 33% de los integrantes de la Asamblea del Distrito Federal o el 33% de las asambleas legislativas estatales de cada estado. Estos parlamentarios pueden impugnar la ley aprobada por la Cámara a la que pertenecen. Y en el caso de los senadores, también los tratados internacionales, dada la vinculación o la intervención tan decisiva que tiene el Senado en cuanto a los tratados internacionales. Por tanto, estos parlamentarios impugnan sus propias leyes, aprobadas por la Cámara a la que pertenecen, o los tratados internacionales, también en el caso de los senadores. Esto puede parecer en principio, a priori, un poco contradictorio. Es decir, que quien forma parte del órgano legislativo que aprueba una ley o una norma puede impugnar la ley aprobada por el órgano al que pertenece. Pero no hay tal contradicción, porque esta legitimación, como demuestra el derecho comparado, responde a una finalidad de protección de las minorías políticas y una finalidad, en definitiva, de integración política. La minoría que se ve derrotada en el Parlamento tiene la oportunidad de acudir, al menos ante el órgano de la constitucionalidad, para que éste determine si la ley que se ha aprobado es una ley contraria a la Constitución.
Por supuesto que eso no le permite prevalecer sobre la mayoría normalmente, pero sí cuando la mayoría se ha impuesto a costa del texto constitucional. De rebote, esto permite también, además, una protección de la supremacía constitucional. A quienes pueden estar especialmente interesados por un cierto interés político partidista, de algún modo, mediante esta legitimación, contribuyen a la depuración del ordenamiento jurídico de normas que son contrarias a la norma básica. Esto en cuanto a la legitimación de las fracciones parlamentarias, que es una legitimación otorgada en favor de las minorías parlamentarias, de las minorías políticas también, en definitiva. Aunque, bueno, pues ha sido el autor de esta reforma constitucional ha sido un poco cicatero, porque otorgar una legitimación a un 33% parece un poco excesivo. Por ejemplo, en el caso de España, acabo de tomar los datos, pues otorga a 1/7 de los diputados y a 1/5 de los senadores. En el caso de Francia, a 1/10 de los diputados y a 1/5 de los senadores. Mientras que en el caso de México, pues ese 33% es pues un tercio prácticamente de los parlamentarios. Por tanto, es una legitimación en favor de las minorías parlamentarias, pero unas minorías que han de tener necesariamente un peso considerable, y mucho más en un país que no tiene una fragmentación parlamentaria excesivamente considerable. En segundo lugar, se otorga legitimación activa también al Procurador General de la República. El Procurador es el único que tiene una legitimación que podemos denominar, como se utiliza esta terminología en algún país de la Europa del Este, no tiene una legitimación universal. Perdón, es el único que tiene una legitimación universal. El Procurador General de la República no es que puede impugnar las leyes en cuya elaboración él participó, no participó, como se acaba de decir, en su elaboración. El Procurador puede impugnar las leyes de los Estados, las leyes aprobadas a nivel federal y también los tratados internacionales. Todas las normas impugnables a través de la acción de inconstitucionalidad las puede impugnar el Procurador General de la República. Esto también lo puede hacer actualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero tiene una limitación, que es a la que aludiré enseguida. En el caso del Procurador no hay ninguna limitación. Es el único que tiene una legitimación universal, plena y absoluta. En tercer lugar, se otorga una legitimación en favor de los partidos políticos. Los partidos políticos pueden impugnar las leyes electorales. Por tanto, en este caso, solo las leyes electorales. Los partidos políticos con registro federal pueden impugnar las leyes federales y las leyes estatales y del Distrito Federal. Los partidos con registro a nivel de Distrito Federal o a nivel de un Estado solo pueden impugnar las leyes electorales y de ese Estado. No de cualquier Estado, solo de ese Estado en el que tienen registro. Y por supuesto no las leyes a nivel federal. Esto es lo que se reconoce también en la Constitución. Se supone que esta legitimación responde, que es novedosa en el derecho comparado, no existe ningún precedente que yo sepa, pues responde a una finalidad de un mayor control de la constitucionalidad en materia electoral. Pero esto con matices bastante importantes, porque se establece en la Constitución que en el caso de las leyes electorales el único medio para controlar su constitucionalidad será la acción de inconstitucionalidad, lo cual es plenamente contradictorio con esa finalidad de reforzar el control de la constitucionalidad en materia electoral. Parece que se trató de lograr, o al final la solución puede estar en cualquier caso, de lograr un equilibrio. Por un lado, reforzamos la protección de la constitucionalidad en materia electoral, otorgando una legitimación específica que se añade a las anteriores en materia de leyes electorales, pero por otra parte, las leyes electorales solo se pueden controlar por medio de la acción de inconstitucionalidad y no de otros mecanismos. Lo cual no parece acertado, porque si la constitucionalidad tiene que respetarse en todos los ámbitos, desde luego no cabe duda de que tanto o más en el ámbito electoral, que es donde en definitiva se definen las reglas del juego de un Estado democrático, presupuesto indispensable pues de cualquier Estado constitucional actual. Esta es la legitimación que se otorga a los partidos políticos. En cuarto lugar, se otorga una legitimación novedosa desde la reforma, me parece que es de septiembre, yo acabo de tener el texto ahora mismo, ¿no? Pero esta reforma otorga una legitimación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos para impugnar las leyes. En el caso de la Comisión Nacional puede impugnar las leyes de carácter federal, las leyes de carácter estatal y también las leyes del Distrito Federal y los tratados internacionales. Por tanto, la Comisión Nacional en principio puede impugnar todas las normas impugnables a través de la acción.
Lo que ocurre es que solo las puede impugnar cuando vulneran, dice el texto, más bien que cuando vulneran es cuando, a juicio de la Comisión, vulneran los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución mexicana. Por tanto, hay una limitación que no tiene el Procurador General de la República, que es, por tanto, el único que no tiene ninguna limitación. En el caso de la Comisión Nacional no tiene limitación en cuanto al objeto en sí, pero sí en cuanto a las normas que puede alegar por medio de la acción de inconstitucionalidad. Solo se puede alegar vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Que sean estos derechos fundamentales es algo también que da lugar a polémica, o puede dar lugar a cierta polémica. Y, por otro lado, existe una legitimación también en favor de las comisiones estatales para impugnar las leyes, dice el texto de la reforma constitucional, para impugnar las leyes expedidas por las legislaturas locales y, en el caso de la Comisión del Distrito Federal, las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por tanto, en este caso es claro que sí hay un límite en cuanto al objeto, y también se entiende que en cuanto a que solo pueden alegar pues la vulneración de derechos fundamentales, por tanto no la vulneración de cualquier precepto de la Constitución en general. ¿A qué finalidad responde esta legitimación de las comisiones nacional y estatal? Pues responde a una finalidad de protección reforzada, en este caso no de la materia electoral, sino de lo relativo a los derechos fundamentales. Por mi parte, yo diría que hay una cuestión que sí debería haberse regulado en esta reforma, y que es un error no haberlo hecho, y que es que el plazo que rige para plantear la acción de inconstitucionalidad, que es un plazo de 30 días en la ley, bueno, pues debería haberse establecido en la Constitución que esta legitimación no está sujeta a plazo. En cualquier caso, se puede hacer por vía de la ley reglamentaria, y bueno, creo que sería conveniente en el caso de las comisiones que no existiera esta sujeción a plazo por razones que hasta ahora pues no pueden dar. Pero simplemente sí quería apuntarlo. También sería conveniente quizás otorgar una legitimación en favor del presidente de la República para impugnar leyes de los estados y viceversa, de los gobernadores para impugnar leyes aprobadas a nivel federal. También creo que sería conveniente otorgar un estatuto de independencia claro al Procurador General de la República, del que carece en principio en la situación actual, y también, bueno, creo que sería desde luego conveniente suprimir la exclusividad de la acción de inconstitucionalidad como mecanismo de control constitucional en cuanto a las leyes electorales. En tercer lugar, hablando ya del objeto de la acción de inconstitucionalidad, y muy brevemente, para tratar de no excederme demasiado del tiempo que se me ha otorgado, sobre todo teniendo tan cerca al moderador como el brazo ejecutor para hacer cumplir ese término, pues querría hablar del objeto de la acción de inconstitucionalidad. El objeto de la acción de inconstitucionalidad son, en principio, las leyes parlamentarias, que pueden ser, con los términos que hemos visto, leyes federales o leyes estatales o leyes del Distrito Federal, dependiendo de quién sea el legitimado en cada caso. Por tanto, leyes parlamentarias en primer lugar. En segundo lugar, los tratados internacionales pueden también ser objeto de este control, aunque solo los puede impugnar el Procurador General de la República y también el 33% de los senadores, y si no me equivoco también, efectivamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el caso de los tratados internacionales, desde mi punto de vista, debería regularse un control previo. En este caso, antes de firmar el Estado mexicano el tratado internacional, debería regularse un mecanismo de control antes de la firma. Porque si el Estado mexicano firma un tratado internacional y después se declara su inconstitucionalidad, pues la alternativa es una alternativa mala para cualquier país. ¿Qué va a ser? O cumplir con lo que dice la Suprema Corte, es decir, de considerar inconstitucional el tratado y no aplicarlo, y esto en cualquier caso genera responsabilidad internacional. En términos de derecho internacional, no cabe alegar que un tratado internacional es contrario a la Constitución para dejar de cumplirlo, porque si no estaríamos buenos, ¿no?, en el ámbito internacional si cupiese este tipo de excepciones. Por tanto, en el caso de los tratados internacionales, la alternativa va a ser o elegir entre cumplir con lo que diga la Suprema Corte, que declare inconstitucional un tratado ya aprobado y ratificado, o bien cumplir lo que dice el derecho internacional, y entonces dejamos de lado lo que dice nuestro órgano de la constitucionalidad, nuestro órgano judicial supremo. Esa mala alternativa es fácil de solucionar en el caso de los tratados internacionales, previendo, por lo menos como una
posibilidad adicional, un control previo de la constitucionalidad, como existe en España, como existió en Irlanda en 1937 y como existe también en la actualidad en otros estados. En Francia, pero allí el control previo no es algo excepcional, sino más bien la regla general respecto de las normas. En tercer lugar, otra cuestión es en cuanto al objeto de la acción de inconstitucionalidad, decir que también, desde mi punto de vista, las reformas constitucionales han de poder ser objeto de control a través de la acción de inconstitucionalidad. Soy consciente de que la Suprema Corte inicialmente lo aceptó, posteriormente, en poco tiempo, de una forma pues bastante contradictoria, totalmente contradictoria, dijo que no cabía ese control. Desde mi punto de vista, no cabe ninguna duda de que las reformas constitucionales han de poder controlarse en cuanto al procedimiento a través de la acción de inconstitucionalidad, porque si no habremos introducido en la Constitución mexicana un caballo de Troya en toda regla, en esto es lo que digo en el libro, en su momento, dentro de la Constitución. Porque si todo aquello que se presente como una reforma de la Constitución ya no se puede controlar porque es Constitución, pues esta es una mala solución. Lo que se presenta como reforma constitucional será Constitución y tendrá rango y valor de Constitución siempre y cuando se haya reformado como dice la Constitución, respetando el procedimiento que establece la Constitución. De lo contrario, será un caballo de Troya dentro de la Constitución y desde luego nos cargaremos lo que es la rigidez constitucional, por lo menos en casos polémicos que son los que realmente interesan al derecho constitucional. Los casos que pueden plantear problemas de si un determinado requisito formal o procedimental se ha cumplido o no. En cuanto al objeto, en cuanto al parámetro, pues no voy a decir nada más que el parámetro está constituido por la Constitución. Habría que ver si en México se puede aplicar la doctrina del bloque de la constitucionalidad que se aplica en otros estados y que conlleva en determinadas ocasiones pues utilizar normas ajenas a la Constitución siempre y cuando sean conformes a esta. Esta es una problemática que en principio en México no se plantea porque el reparto competencial lo hace la misma Constitución, pero puede haber ciertos supuestos en que quizás se llegue a ampliar este parámetro en cierto sentido. Simplemente ahora lo puedo apuntar y también insistir en que tiene un especial valor el control en cuanto a la vulneración o no de las normas relativas a los derechos fundamentales. Porque, bueno, si admitimos, que es algo discutible, lo ha dicho el doctor Corzo, pero si admitimos una presunción de la constitucionalidad de la ley, desde luego esa presunción parece que no tiene que jugar cuando se trata de que vulneren los derechos fundamentales. No tiene que haber ninguna presunción de constitucionalidad de la ley cuando esa ley parece que ha infringido derechos fundamentales de los ciudadanos. Parece que hay, desde luego, esa presunción, por lo menos en ese caso, si es que se aplica, debería invertirse. En todo caso, destacar el valor especial que tienen y mucho más desde la reforma que otorga legitimación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En cuanto al proceso, únicamente, no puedo referirme ahora aquí a las distintas fases, destacar que se establece un plazo para que los legitimados planteen la acción ante la Suprema Corte, que es un plazo de 30 días. Es un plazo muy breve. En España es un plazo de 3 meses, pero en otros países, como Alemania, no hay plazo. Desde mi punto de vista, desde luego, en el caso de las comisiones de derechos humanos, no debería haber plazo. Y en el caso de los otros órganos, ese plazo debería ampliarse. Entre otras cosas, a veces para negociar y evitar el plantear la cuestión, y en todo caso para que se planteen un poco en frío y no tan en caliente, especialmente por parte de los partidos políticos y las minorías parlamentarias. En cuanto a la sentencia, y procuro acabar ya, hay que decir que se trata del mecanismo de terminación normal del procedimiento. Es decir, la acción de inconstitucionalidad, entre comillas, normalmente tiene que terminar por una sentencia que resuelva si la ley impugnada es conforme a la Constitución o no lo es. Bueno, pues estas sentencias, en primer lugar, había que destacar una cuestión, un aspecto, y es que la Constitución mexicana exige una mayoría reforzada de 8 sobre 11. Es decir, la Suprema Corte tiene 11 ministros, está compuesta por 11 ministros. Bueno, pues la Constitución exige, para que se declare inconstitucional una ley, que voten a favor de esta inconstitucionalidad 8 ministros. No se exige, no basta con que pues 5 o 6 estén conformes o de acuerdo, sino que se exige 8. Incluso podrían no estar presentes, me parece que el quórum mínimo son 9, pues bastaría en ese caso, si están solo presentes 9, con que uno de ellos se oponga para que realmente vete la declaración de inconstitucionalidad, con una situación tan paradójica y difícilmente aceptable por cualquier persona, de que estando 9 presentes, 9 ministros, uno solo quiera que la ley no se declare inconstitucional y prevalezca ese criterio de 1 sobre los restantes. Perdón, sería de 1 sobre 7.
en el caso de que estuvieran presentes 8. Pero en fin, si estuviesen presentes 11 se da también esa situación paradójica de que estando presentes 11, 7 están a favor de declarar inconstitucional la ley y solo 4 consideran que es constitucional, y al final se impone el criterio de estos últimos. Esto, que no existe en ningún país del mundo, que yo sepa, bueno, mejor dicho, existe en un país, pero es un mal ejemplo, está aquí un colega, pero existió en Perú, bajo la dictadura, porque no hay otra palabra, de Fujimori, ¿no? Fue el momento en que se creó esta posibilidad, y creo que, en fin, es un mal ejemplo. En Alemania hay algún jurista que se planteó esta posibilidad como una divagación teórica, antes de que existiese esta regulación en México, y también en Perú, me parece. Y la conclusión a la que llegó, desde una perspectiva teórica abstracta, es que esto no tenía ningún sentido, exigir mayorías reforzadas ni siquiera para declarar inconstitucional una ley. Sin embargo, esta es la situación actual y que creo que necesita una reforma urgente para adaptarse a lo que son los órganos de la constitucionalidad en todo el mundo. En cuanto a la sentencia, decir también, bueno, referirme a los efectos. Los efectos se pueden distinguir, por un lado, los efectos en cuanto a los destinatarios o los efectos en cuanto a las personas, pues son unos efectos generales, ¿no? Por tanto, efectos frente a todos, no efectos interpartes como en el caso del amparo. En cuanto, en segundo lugar, a los efectos en el tiempo, decir que las sentencias, en el caso de la Suprema Corte de México, por vía del control a través de la acción de inconstitucionalidad, no son sentencias retroactivas, sino que son sentencias que surten efectos a partir del momento que determina la Suprema Corte. Es decir, pueden surtir efectos en el mismo momento en que se dicta la sentencia, o bien en un momento ulterior que fije la Suprema Corte. Aquí se plantean muchos problemas interpretativos en los que por razones de tiempo no puedo entrar. Decir también que otro efecto de la sentencia es la cosa juzgada, la cuestión que ha sido resuelta por la Suprema Corte no puede ser ya resuelta, no se puede ya volver a plantear. Por último, bueno, de referirme también, ya sin hablar de los mecanismos de determinación anormal del procedimiento, a la cuestión de la competencia. Es una cosa evidente, ya lo he adelantado además en varias ocasiones. Quien resuelve estas acciones de inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia. Precisamente la atribución de esta competencia y también de las controversias constitucionales junto a otras reformas recientes han llevado a la mayoría de la doctrina a considerar que la Suprema Corte es un tribunal constitucional, se ha convertido en un tribunal constitucional. Desde mi punto de vista, esta opinión no es compartible. No creo que la Suprema Corte sea todavía un tribunal constitucional. Materialmente se aproxima más a ser un tribunal constitucional que a ser lo que su nomen iuris, su denominación jurídica, parece indicar. Es decir, es más materialmente un tribunal constitucional que un órgano de casación o un órgano supremo de legalidad. Pero que materialmente lo sea, no quiere decir que lo sea en sentido estricto, porque en sentido formal tiene competencias, demasiadas competencias, que no son propias de un órgano de la constitucionalidad. Buena parte de los asuntos, miles de asuntos, que conoce la Suprema Corte no son asuntos de constitucionalidad, sino que son asuntos, bueno, pues fiscales, de otro tipo, de que sea, pero que no plantean cuestiones de constitucionalidad. Mientras esto sea así, mientras no conozca exclusivamente de materias constitucionales o de materias políticas muy sensibles y delimitadas, la Suprema Corte creo que no se puede considerar un tribunal constitucional, lo cual no pone ni quita nada. La Suprema Corte o Corte Suprema de Estados Unidos no es, desde mi punto de vista, tampoco un tribunal constitucional en sentido estricto, aunque materialmente se aproxima mucho y en muchas cosas puede ser un modelo para los tribunales constitucionales o un paradigma para los tribunales constitucionales, pero no es en sentido estricto un tribunal constitucional. Tampoco lo es en el caso de la Suprema Corte de México, pese a que muchas veces la doctrina lo considera así y la propia Suprema Corte también se denomina Tribunal Constitucional, pero aquí podríamos aplicar aquel refrán de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Esto no es ningún esto no quiere decir que sea, como digo, nada malo el no ser un Tribunal Constitucional, pero desde luego como en sentido estricto no lo es, y desde luego existe un gran interés en destacar que lo es. Y con esto, bueno, pues termino ya con estas palabras y muchas gracias, y perdón porque he hablado rapidísimo, pero es que era difícil en tan poco tiempo exponer esta aquí. Muchas gracias al doctor Braje Camasano por su completísima y erudita exposición. Como ustedes pueden ver, hemos
estado cumpliendo en las dos primeras intervenciones de esta primera mesa. Hemos estado cumpliendo ampliamente el propósito de este tipo de seminarios, que consiste precisamente en repasar, por un lado, en dónde estamos, qué es lo que tenemos hoy día en la mesa, pero también dar ideas. Y yo creo que Joaquín Brache nos da muchas cosas, nos deja muchas cosas en que pensar. Subrayaría por lo menos dos. Esta idea de que se dé legitimación activa a los gobernadores y al presidente de la República. Y lo subrayo por esto, porque en efecto uno podría pensar que actualmente el presidente de la República actúa a través de su Procurador General de la República, y así es. Estimo que así es, y la práctica creo que lo acredita suficientemente. Pero como también todos ustedes saben, hoy en México ya está planteada una iniciativa de reforma constitucional para hacer de la PGR un órgano constitucional autónomo. Es una iniciativa que ya entró el 29 de marzo del 2004, que presentó el presidente Vicente Fox, pero que además el tema de la autonomía de la PGR ya viene en la plataforma de campaña, estuvo pues en la plataforma de campaña del partido que obtuvo el mayor número de votos para la presidencia de la República, y eso nos hace suponer que el tema se discutirá. Por tanto, creo que es una aportación muy importante la que nos hace Joaquín Brache, en el sentido de decir, bueno, si van a hacer a la PGR autónoma, denle legitimación activa en acciones de inconstitucionalidad al presidente de la República, porque si no, evidentemente el Poder Ejecutivo se va a quedar cojo. Vas a tener órganos constitucionales autónomos, vas a tener partidos políticos, vas a tener minorías parlamentarias, y lo que no vas a tener es legitimación para el Poder Ejecutivo, por lo cual evidentemente se generaría un problema. Y la otra cuestión que me llama mucho la atención, y fíjense aquí cómo el derecho comparado y la experiencia que uno pueda tomar de fuera es tan enriquecedora, como ya lo ha defendido el maestro Fix desde hace más de 40 años. Esta anormalidad que supone la supermayoría de 8 votos. Ya lo dijo el doctor Brache, esto no existe en ningún país del mundo. Y verdaderamente es algo que uno no entiende. Puede uno racionalizarlo, porque los abogados tendemos mucho a justificar las cosas. Puede uno decir, bueno, esto es en favor de la presunción de constitucionalidad de la ley. Es una presunción fuerte. Pero tan fuerte, uno diría, tan fuerte, porque a lo mejor bastaría para que protegiéramos la presunción de constitucionalidad con no dar suspensión en acciones. Como no la hay. Hay suspensión del acto reclamado en amparo, pero no en acciones. Yo creo que con eso bastaría. Pero también la supermayoría de 8 parece, como ya lo dijo muy bien nuestro ponente, ciertamente anormal. Y habrá, por tanto, que disponer a su corrección en su caso. Le voy a pedir ahora al doctor Arturo Saldívar que haga uso de la palabra. El doctor Saldívar, como todos nosotros sabemos, es profesor de Derecho Constitucional y Amparo en la Escuela Libre de Derecho. Es autor de una obra que desde mi punto de vista marcó un antes y un después en el debate mexicano sobre el juicio de amparo. Este libro que todos hemos leído, que se llama Hacia una nueva ley de amparo, publicado originalmente por este instituto, fue la tesis doctoral del doctor Saldívar, y en una segunda edición por la editorial Porrúa. Y también es, y esto no lo digo yo, y lo aclaro para que quienes saben que Arturo y yo somos muy buenos amigos no vean ningún vicio de subjetividad, no lo dije yo, sino el doctor Diego Valadez, es el mejor abogado amparista de México. Es realmente un honor tener a Arturo Saldívar en esta mesa, y le pido que haga uso de la palabra. Gracias. Antes que nada quiero expresar mi agradecimiento a mis amigos Héctor Fierro, director del instituto, y Miguel Carbonell por su amable invitación. A este último, además, esta inmerecida presentación. Habrá que aclarar que también el doctor Diego Valadez es muy buen amigo mío, entonces así hay que tomar su afirmación. Como lo expreso siempre que me invitan al instituto, es para mí un honor estar aquí y una emoción muy particular, porque en este centro de investigación se encuentran sin duda alguna los mejores juristas de México, pero además muchos y muy buenos amigos que siempre me han hecho sentir como en casa, y por eso cada vez que soy invitado asisto emocionado y entusiasmado. Celebro que
tenga verificativo este seminario me parece por demás oportuno a propósito de la reforma al artículo 105 constitucional, porque estoy seguro que esta reforma va a marcar un parteaguas en la actividad de la Suprema Corte y en la protección de los derechos humanos en nuestro país. Hablar de los perfiles actuales de las acciones de inconstitucionalidad, después de las brillantes exposiciones de los juristas que me precedieron en el uso de la palabra, remitiéndome exclusivamente a lo que son las acciones de inconstitucionalidad, me parecería, por un lado, repetitivo y, por el otro lado, insuficiente, porque, en mi opinión, analizar los diferentes instrumentos del derecho procesal constitucional mexicano para hacer un balance, analizarlos de manera aislada, pues nos puede llevar a conclusiones equivocadas. Me parece que lo que habría que hacer, así sea de una forma muy general y muy preliminar y necesariamente superficial, es hacer una reflexión sobre cuál ha sido, a 12 años de la reforma judicial, el papel de la Suprema Corte y cuál es la calidad de la justicia constitucional que tenemos. Como todos ustedes saben, en 94 se viene a crear todo un sistema de derecho procesal constitucional en México, se amplían las controversias, se crean las acciones, se establece el Consejo de la Judicatura Federal, en 96 se integra el Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial de la Federación, y con esto tenemos ya un sistema de justicia constitucional bastante complejo y completo, si bien perfectible. Durante estos 12 años, sin duda alguna, la Corte ha jugado un papel que nunca había jugado en la historia de México. Hemos insistido, creo que ya demasiado, en la autonomía, en la independencia de la Corte, en la función tan importante como equilibradora y árbitro de las controversias constitucionales en sentido amplio, de los conflictos de poder, y que, sin duda, si no hubiéramos tenido un órgano con estas características, difícilmente hubiéramos podido transitar estos 12 años y nuestros problemas de gobernabilidad y de consolidación democrática serían todavía mayores. Sin embargo, me parece que a 12 años tenemos que ser un poco más críticos en nuestro análisis sobre la labor de la Corte. Está bien que sea autónoma e independiente, pero esto es un presupuesto de cualquier tribunal. A nosotros nos causa regocijo porque no gozábamos de una Corte autónoma e independiente. Nuestra Suprema Corte era parte de un sistema político autoritario, donde, bueno, era un brazo más del Ejecutivo en turno. No habría tiempo ahora de hacer un análisis más profundo sobre este particular. Y también me parece que es muy rescatable que la Corte sea el árbitro, el equilibrador entre los conflictos de poder, pero este también es un presupuesto básico de la labor que debe realizar un tribunal de constitucionalidad. Y no voy ahora a entrar en el debate si es o no un tribunal constitucional, simplemente por facilidad terminológica voy a usar el término que lo es, pero por lo menos sí lo sería de constitucionalidad. De tal suerte que si nosotros hacemos un análisis más allá de la superficialidad de qué es lo que realmente ha hecho la Corte estos 12 años, nos damos cuenta que tenemos una Suprema Corte que no ha sido una Suprema Corte garantista, que no ha sido una Suprema Corte que se haya preocupado y ocupado de la defensa de los derechos fundamentales de los particulares, que hemos tenido una justicia constitucional que ha privilegiado el debate entre los conflictos competenciales o los conflictos de poder frente a la protección de los derechos fundamentales. Voy a tratar muy brevemente de demostrar esta afirmación. Primero, si nosotros analizamos los criterios de la Corte en controversias y en acciones frente a los criterios de la Corte en materia de amparo, nos damos cuenta cómo los criterios que utiliza la Corte en acciones y en controversias son muy proteccionistas de los órganos de poder, de los actores en las controversias o en las acciones.
y sin embargo son muy poco proteccionistas tratándose del amparo. Y voy a dar algunos ejemplos. En materia de acciones y de controversias hay suplencia de la queja amplísima. Incluso en acciones donde es opinable que la haya, ya la Corte ha establecido que hay suplencia de la queja aún en ausencia de conceptos de invalidez. En el juicio de amparo, aunque se diga lo contrario, seguimos con el principio de estricto derecho, salvo en algunos casos de ciertas materias, supliendo la deficiencia de la queja, y aún en esos casos no se lleva a cabo todos los días por jueces y magistrados como se requeriría. La legitimación. En controversias se acepta el interés legítimo, amplísimo. Así un jefe de gobierno puede impugnar un probable aeropuerto que se va a construir en otro estado y se admitió la controversia. Después los machetes se impusieron, pero se admitió la controversia. Un jefe de gobierno puede impugnar el horario de verano. ¿Qué afectación tiene en el horario de verano a su esfera de facultades? Ninguna, pero sin embargo la Corte tardó meses y discusiones con su famoso horario de verano. La improcedencia. Es rarísimo que se declare improcedente una acción o una controversia. En cambio, los amparos, la regla general es que se declaren improcedentes. A pesar de que la improcedencia debería de ser la excepción y las causales de improcedencia deberían de ser de aplicación estricta y requieren prueba plena, los tribunales la aplican de manera libérrima. La Corte ha dicho en acciones, a propósito de algunas acciones de inconstitucionalidad, que la tipicidad en la infracción administrativa es similar a la del delito y entonces se tienen que cubrir los mismos requisitos. Sin embargo, no se les ocurra a ustedes plantear esto en un amparo, porque entonces les dirán que los artículos relativos a la materia penal no son aplicables a la materia administrativa. Y, bueno, ya ni qué decir que en materia de controversias y de acciones se valen las violaciones indirectas a la Constitución. Con lo cual, la Suprema Corte, que tanto se queja de tener mucho trabajo, pues se ha llenado sola de un trabajo increíble. Segundo aspecto, la delegación de las situaciones que tienen que ver con protección de derechos, casi en un 100% a los tribunales colegiados, ya que son los que conocen prácticamente todo el amparo. A la Corte solo le parece relevante algunas cuestiones fiscales. Y entonces nos dice la Corte, no, es que no tenemos tiempo, ese es el problema. Bueno, yo pregunto, si no tienen tiempo para ver los derechos, ¿por qué no limitan un poco el acceso a acciones y controversias? Dos, si no tienen tiempo, ¿por qué no se dedican los jueces, los ministros, de manera exclusiva a su función jurisdiccional? ¿Por qué no dejan un poco de lado el promover una gran reforma judicial y el escribir libros y el dar conferencias y se dedican de tiempo completo a su función jurisdiccional si no tienen tiempo? El segundo argumento que he escuchado, que se dice, es que no podemos resolver los problemas de derechos. ¿Por qué? Porque la educación jurídica en México es muy mala. Las escuelas y las facultades de derecho son muy malas. La Academia Mexicana es muy mala y los abogados mexicanos son muy malos. Entonces nosotros somos producto de eso y no podemos resolver los conflictos de derechos porque todo es muy malo. Con independencia de que creo que hay instituciones de enseñanza del derecho serias y con independencia que creo que hay también académicos serios, por ejemplo en materia de derechos, pues yo recomendaría a los ministros que lean la obra de Miguel Carbonell. Bastaría con su Tratado de Derechos Fundamentales para que vean qué cantidad de cosas dice la academia sobre las cuales la Corte podría ocuparse un poco. Y por lo que hace a los abogados, me consta por experiencia personal que cuando se plantean problemas interesantes de derechos fundamentales, simple y sencillamente ni jueces, ni magistrados, ni ministros los analizan. Entonces, primero es muy relativo lo que se dice, pero vamos a suponer sin conceder que efectivamente la educación jurídica, la academia y los abogados mexicanos, todos fuéramos pésimos. ¿No sería una magnífica oportunidad para que desde la Corte se cambiara esta realidad, se coadyuvara para tener un mejor sistema jurídico? Digo, es simplemente una idea. Otro aspecto que me parece que también es criticable, la argumentación de las sentencias de la Corte. Creo que tenemos muchos casos, que nos pasaríamos muchas horas, analizando sentencias de la Corte que no resisten un análisis o argumentación.
Y voy solo a citar uno que tiene que ver además con una acción de inconstitucionalidad, gracias a la cual la Corte le quitó el control incidental de leyes inconstitucionales al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Curiosamente, la Corte da una interpretación literal, letrista, al 105, y dice, la única facultada somos nosotros, y confunde control difuso con control incidental. El control difuso normalmente se da por vía incidental, pero no todo el control incidental es control difuso. Con independencia de que la jurisprudencia del control difuso también me parece que no es sostenible, pero ese sería otro tema. Y a través de esta tesis de la Corte, que además dijo que no podía haber contradicciones entre ella y el tribunal, cuando la Constitución dice que sí las puede haber, pues vino a generar un vacío de impunidad legislativa en materia electoral sumamente grave. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en todas estas cuestiones de los spots publicitarios y demás, si el tribunal hubiera tenido la facultad de analizar la constitucionalidad del COFIPE? También me parece que ahí hay temas muy graves que no pueden ya ser analizados y está atado de manos el tribunal. Ha hecho un gran esfuerzo a través de la interpretación conforme, pero esta no es suficiente. Y un último aspecto que me parece que también debemos poner énfasis. La Corte no entra a temas de derechos, porque el amparo le parece que no es tan, ¿qué podríamos decir?, tan exquisito como las controversias y las acciones, porque no tiene tiempo además, pero en materia de acciones y controversias entra todo. ¿Y a qué me refiero? No nada más a la amplísima posibilidad de las violaciones indirectas, sino que creo que la Corte en algunos casos ha entrado a analizar políticas públicas que no le corresponden. Creo que aquí hace falta que la Corte empiece a hacer una teoría de hasta dónde debe llegar la labor de un tribunal constitucional y hasta dónde no. Un tribunal constitucional no puede suplir las opciones políticas constitucionalmente válidas de los órganos de gobierno electos popularmente. La Corte no puede argumentar en sus discusiones, me parece que es más conveniente que en México hubiera o no candidaturas independientes. No es una cuestión de conveniencia o no, es una cuestión de cuál fue la opción que tomó el constituyente y en su caso, tratándose de políticas públicas, cuáles son las opciones que tomó el legislativo o el ejecutivo, siempre y cuando estas opciones entren dentro del marco de las opciones jurídica y constitucionalmente válidas. Y aquí me parece que habría que hacer un esfuerzo por parte de la Corte. Dado este escenario, a mí me parece que la reforma es muy oportuna y es muy conveniente. Primero, porque va a obligar a que la Corte analice los derechos, ya que a los abogados en amparo no nos hacen caso. Espero que a las comisiones de derechos humanos, bueno, ahí no tienen opción, les tendrán que hacer caso y tendrán que resolver los problemas. Esperemos que los resuelvan bien. Y por eso creo que esta reforma va a marcar un parteaguas, un antes y un después, porque esta necesidad de que la Corte empiece a construir teorías sobre los derechos, quizás les haga ver a los ministros que es mucho más interesante, mucho más importante, mucho más relevante y mucho más complicado hacer una teoría de los derechos que decidir si un ayuntamiento puede o no construir una barda en X lugar. Sin embargo, esta reforma, con ser importante, ya se dijo aquí, es insuficiente. No solamente por lo que ya se expresó aquí, sino además porque si bien el accionar estará en manos de órganos defensores de derechos, de todas maneras sigue estando ajena a los particulares de manera inmediata. Y a mí me parece que el juicio de amparo sigue siendo el instrumento por excelencia para la defensa de los derechos fundamentales. Y sería deseable que los titulares de los derechos contáramos con un instrumento más eficaz y más rico para la defensa de los derechos. Pero además hay otra cuestión adicional. El análisis abstracto o el control abstracto de una norma constitucional, cuando tiene que ver con derechos, tiene su problemática. En muchas ocasiones no se puede advertir de un análisis abstracto todas las implicaciones que puede tener una determinada ley, un determinado precepto de una norma. De tal suerte que muchas veces esto se da la aplicación total en el caso concreto, en el caso práctico en el que se aplica una norma. Por eso creo que junto a esta reforma es importante insistir
en el perfeccionamiento de nuestro juicio de amparo. Estoy convencido que no solo es importante, sino es necesario e indispensable que la Suprema Corte reconsidere su función en el sistema constitucional mexicano y asuma su real dimensión como defensora de los derechos fundamentales. Lo que he dicho ahora no quiere decir que ignore todo lo positivo que ha hecho la Corte en 12 años. Lo que pasa es que llevo 12 años resaltando lo positivo, y creo que ya después de eso es importante decir, está muy bien, ya les aplaudimos 12 años, pero ¿qué es lo que falta por hacer? Y para concluir, haría unas propuestas concretas. Primera, esta reforma al 105 obligará a la Corte a referirse con mayor frecuencia a los derechos fundamentales. Me parece que obligará también a la Corte a desarrollar dos instrumentos. Primero, el aceptar que en materia de acciones puede haber inconstitucionalidad por omisión parcial, no absoluta, pero sí parcial. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace valer una de estas acciones de inconstitucionalidad porque no está de manera completa regulado el núcleo central del derecho, o el núcleo esencial del derecho? Me parece que aquí válidamente podría haber inconstitucionalidad por omisión parcial. Segundo, la Corte tendrá que desarrollar una gran teoría de interpretación conforme, precisamente para evitar que declare constitucional un artículo que pudiera llegar a ser conforme a la Constitución de acuerdo con la interpretación que la Corte dio en ese momento, pero como a través del control abstracto es imposible poder advertir todas las interpretaciones y complejidades que un precepto legal tiene hacia futuro, creo que sería importante que la Corte sea extremadamente cuidadosa en materia de derechos y establezca, cuando sea constitucional el precepto, la interpretación conforme. Es decir, este artículo de esta ley es constitucional si y solo si se interpreta de esta forma. O será constitucional siempre y cuando no se interprete de esta otra forma. En segundo lugar, me parece que la Corte debe desarrollar con mayor énfasis o ejercitar con mayor énfasis su facultad de atracción en materia de derechos fundamentales, para lograr tres cosas. Primero, un mayor desarrollo de los derechos fundamentales en México y una protección más eficaz. Segundo, para revisar la jurisprudencia que sobre las mal llamadas garantías individuales estableció la Corte durante los regímenes priistas y que todavía son obligatorias y que requieren una revisión importante. Y en tercer lugar, para que la Corte modifique prácticas judiciales a través de sus criterios. Creo que la Corte no ha advertido que a través de la jurisprudencia y de la obligatoriedad de esta jurisprudencia para todos los tribunales del país, puede modificar de manera importante las prácticas judiciales de este país sin necesidad de un libro blanco y de una gran reforma judicial. Que no quiere decir que no sea necesaria, lo que quiere decir es que creo que la Corte debería de tener más énfasis en lo que es su función propia, que tiene una mucho mayor amplitud que la que parece a primera instancia. En tercer lugar, tercer punto que destacaría, en virtud de que la iniciativa de nueva ley de amparo está prácticamente muerta, creo que la Corte debe empezar a modernizar el juicio de amparo a través de su jurisprudencia. No es pretexto que el Senado de la República tenga congelado una iniciativa cuando el 90% de lo que tiene ese proyecto se puede lograr con 5, 6 o 7 jurisprudencias que cambiara la Corte. Pero al contrario, las jurisprudencias y los criterios de la Corte van en sentido completamente contrario al de la evolución del amparo. Y no tendrá tiempo de platicar con ustedes algunas verdaderas perlas que se encuentra uno cada mes en el semanario. Y por último, propongo también que la Corte evite que a través de acciones y controversias se aleguen violaciones indirectas a la Constitución. Esto tiene que ser materia de los controles estaduales, de control constitucional o de derecho procesal constitucional estadual, y la Corte reservarse las violaciones directas. Y entonces sí, que la Corte vea violaciones directas a la Constitución General de la República a través de acciones, a través de controversias, y que atienda los derechos fundamentales. Me parece que más allá del nombre y de la estructura de si es o no un tribunal
Constitucional la Corte. Me parece que lo relevante es que si la Corte quiere cumplir las funciones que un tribunal de defensa de la Constitución tiene en nuestro país, no podrá hacerlo si no se toma en serio la defensa de los derechos fundamentales. Todo lo demás que hace la Corte es importante, es relevante, pero todo el sistema constitucional, toda la ingeniería constitucional se explica y se justifica en atención a los derechos fundamentales. Sin la protección efectiva de estos derechos, podríamos incluso cuestionarnos, como lo haría Ferrajoli, si tenemos realmente en México una democracia desde el punto de vista sustancial. Hago votos porque en el futuro próximo, y ojalá inmediato, pues nuestros ministros empiecen a reflexionar sobre estos temas, porque me parece que el país ya no aguanta más tiempo y ya no resiste más pretextos, sino que requiere de manera inmediata una defensa eficaz de los derechos. Gracias. Muchas gracias al doctor Saldívar por esta muy elocuente exposición. Yo me quedaría con algunas, esas sí, perlas que nos ha dejado para que reflexionemos. La primera es que es, creo, irrebatible que tenemos que tener ministros de tiempo completo. Yo efectivamente no entiendo cómo, si es que tienen tanto trabajo, todavía escriben libros, quiero decir, ustedes me entienden, y dan conferencias, etcétera. Esto me parece irrebatible. Otra cuestión que puso con mucho tino el doctor Saldívar en la mesa es la calidad argumentativa. En efecto, aquí está un experto en derecho comparado y no me dejará mentir cuando digo que la calidad de las sentencias de la Suprema Corte Mexicana están muy por debajo, ya no digo del Tribunal Constitucional Federal Alemán o del Tribunal Constitucional Español, sino simplemente de la Sala Constitucional Costarricense, de la Corte Suprema Argentina, o todavía más de la mejor Corte Constitucional que hay en América Latina, que es la colombiana. Por tanto, ahí tenemos mucho que avanzar. Dice Arturo Saldívar que será necesario, a partir de la reforma al 105, en la que estamos discutiendo en este seminario, que la Corte tenga una teoría de la interpretación conforme. Aquí me parece que se puso un poco exquisito. Yo diría que es necesario que tenga una teoría de la interpretación. Nada más. Si logramos eso, ya habremos dado un paso sideral en el buen sentido. Dice Arturo Saldívar también que es necesario que la Corte use más la facultad de atracción en materia de derechos fundamentales. Yo coincidiría en teoría, pero viendo los criterios profundamente regresivos que tienen los ministros, le da uno miedo que usen la facultad de atracción. ¿Facultad de atracción para qué? ¿Para que nos receten sentencias vergonzantes como esa del caso Sergio Witz en materia de libertad de expresión? Mejor que ni atraigan nada. En una de esas un colegiado igual y le atina. Puede ser. Por tanto, yo no sé. Primero garantismo en la Corte, luego facultad de atracción. Quizás ese sería el orden adecuado de las cuestiones. En todo caso, como pueden ver ustedes, y esta sería la síntesis de la mesa, hemos podido hacer, insisto, reflexiones de cómo estamos y reflexiones de cómo queremos estar. Por tanto, hicimos hoy un ejercicio académico que me parece profundamente vinculado con la función de la universidad pública en estos tiempos que estamos viendo en México. La universidad pública está para proponer, la universidad pública está para debatir con libertad, como se ha discutido y se ha debatido aquí, y por tanto me parece que nos podemos ir profundamente satisfechos. Mañana los esperamos a las 10 de la mañana para la continuación de este seminario. Listo. No, pues sí te voy a contar. Es lo que dice el periódico, pero no confío en